Busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En su capítulo 'No confíen en las máquinas porque son traidoras'. Son lentas cuando quieren y cuando no. Capítulo 18, versos de el... ahorita les digo, 18... Estoy esperando que se abra donde lo tengo. Pero el 18... estoy en Lucas 18, por eso nunca lo voy a encontrar. Mateo 18. Sí, 17, 18. Aquí está, Mateo 18 y verso 15, 16 y 17. Mateo 18, versos 15, 16 y 17. Vamos a leerlos, hermanos, todos juntos, a una voz, estos 3 versículos, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Casi todos, si no es que todos, porque me parecería irracional que alguien no quiera, tener una vida sana. Traducido esto en una buena calidad de vida. Pero tener una vida sana o una buena calidad de vida no es algo que sea resultado de la suerte, de las estrellas, del destino o de la genética, sino se trata de ajustarnos a desarrollar hábitos que nos den como resultado eso, una buena salud, para que conforme vayamos avanzando en el proceso de nuestra vida, lo vayamos haciendo con la menor cantidad de problemas posibles. Y no digamos cuando somos ancianos, bueno, pues es la vejez, sino que más bien podamos mitigarlos. La ciencia, para podernos ayudar en el desarrollo de una vida sana, nos hace ciertas recomendaciones. Nos da instrucciones precisas que buscan ayudarnos a que usted y yo y todos podamos tener una vida saludable y de calidad. Pero ¿cuáles son estas recomendaciones? Genéricamente, se las voy a mencionar. La primera de ellas es comer bien, de forma saludable. Ahora, aquí es importante que nosotros especifiquemos qué es comer bien. Porque de pronto la gente piensa que comer bien es comer mucho. Tú que estás en crecimiento y te dan 3 platos de sopa, 2 de guisado, tu refresco, tu postre, tu arroz y 1 kilo de tortillas. Estamos comiendo bien. No necesariamente comer mucho significa comer bien. Ni comer caro significa comer bien. Sino comer bien es incluir de manera balanceada los distintos tipos de alimentos. Grasas, proteínas, vegetales y carbohidratos.
Hay quien dice, a mí no me gusta la carne. Bueno, pero hay una variedad enorme de carne. No solamente la carne de res o la carne de cerdo, existen además de las aves, pues los conejos y otros tipos de alimentación proteica. Pero lo importante, mis hermanos, es que nosotros comamos balanceadamente bien. La segunda recomendación es ponernos en un movimiento deliberado. Y esto es importante y quiero que noten la palabra deliberado, no circunstancialmente, porque la mayoría de nosotros podemos decir, pero yo soy muy movido todo el día, subo, bajo, entro, salgo, limpio, levanto, etcétera, y me hago mucho movimiento. Yo no sé cómo opere, pero el cuerpo reconoce nuestros músculos, nuestros huesos, todas nuestras estructuras, cuando es una rutina de ejercicio deliberadamente planificada para bajar de peso, para fortalecer los músculos, para tener fuerza y energía, a simplemente moverse por moverse. Pero lo que sí debemos hacer es que nosotros debemos buscar una rutina de ejercicio que nos dé dos resultados básicos. Primero, que nos dé condición, que no estemos echando los bofes porque caminamos una cuadra. Y la segunda, que nos dé fuerza para poder movilizarnos lo más constante posible. La tercera recomendación, hermanos, es descansar bien. Pues eso se nos da a todo lo que queremos. Lo cual significa que debemos dormir las horas que nuestro cuerpo necesita. Cuando se es niño o cuando se es joven, se duerme más que cuando se es adulto o cuando se es anciano. Algunos van llegando a la edad en donde dicen, bueno, ya nomás duermo 5 horas y ya no tengo sueño, aunque luego en el resto del día se echen sus siestecitas. Lo importante es que durmamos bien. La cuarta recomendación es que no tengamos vicios. Algunos dirán, bueno, pues yo no fumo o yo no bebo en exceso, pero podemos tener otros vicios, como puede ser a veces los dispositivos, como puede ser a veces la codependencia, en fin, ese tipo de situaciones que nos impiden funcionar de manera libre, que a veces puede ser inclusive una pareja o inclusive a veces pueden ser los hijos que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos. La quinta recomendación, hermanos, es que si usted padece algún tipo de trastorno de su salud, alguna enfermedad, tome sus medicamentos, como se los prescribió el médico. Y si no le convence, pues busque otro médico. Pero la verdad, ese argumento de, no, me vaya a ser adicto de tanta medicina, pero no piensan lo mismo con la Coca-Cola que muchas veces se entran, ¿verdad? Bueno, si tiene usted algún problema de salud y padece algún trastorno, tome sus medicamentos. Otro, sexto, tome abundantes líquidos. Esa sería la recomendación número 6. Y por último, busque algo bueno en qué distraerse. Eso ayuda a liberar el estrés. Ayuda a que la gente se relaje, si hace algo que le guste. Pero todo lo que yo les acabo de mencionar no sirve de mucho si no va aderezado con un elemento que casi a nadie le gusta y que no lo venden en ningún lugar. ¿Y saben qué es? La disciplina. Usted puede ver los anuncios del Body Crunch a estos personajes con esos cuerpos que no son de Dios, diría la señora católica, que no son de Dios, y de pronto decir, pues ¿cómo lo lograron? Y te dicen, y compre usted su Body Crunch, y compre usted su aparato, y compre usted su bicicleta, y así, pero lo que nunca le venden a uno es la disciplina. Cuando los médicos nos dan sus recomendaciones sobre el comer bien, sobre el dormir bien, sobre todo esto que yo les acabo de mencionar, no nos dicen dónde carambas encontramos la disciplina. Porque podemos ir con todas las mejores intenciones y al final solo quedarnos con eso, con puras intenciones. Disciplinarse, mis hermanos, es ajustarse, esforzarse, molestarse, incomodarse, para que cada una de esas buenas acciones pasen de ser una intención a convertirse en una buena costumbre. Porque todos queremos tener buena salud, todos estamos aquí, tal vez en la obesidad, tal vez en la diabetes, tal vez en el sobrepeso, tal vez en el hígado graso, tal vez en la pereza, pero queremos estar así, sin ningún tipo de problema. Bueno,
para pasar de este estado a este otro, hay una serie de recomendaciones que debemos cumplir. Pero no las vamos a cumplir si no tenemos disciplina, si no formamos y nos esforzamos y nos molestamos y nos incomodamos para lograr lo que queremos alcanzar. Bueno, hoy no es clase de nutrición, pero lo mismo sucede, hermanos, con la iglesia de Jesucristo, que por cierto es descrita en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo como el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 12, del 12 al 27. Y como todo cuerpo, este debe procurar también tener salud y bienestar. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene una propensión a enfermarse. ¿De qué? De pecado. Y de todas las derivaciones que salen de este. Y al igual que el cuerpo de uno, así queremos tener una iglesia grande, sana, viva y que sirva a los propósitos de Dios. Hay que seguir una serie de recomendaciones, no son recomendaciones, de mandamientos que Dios ha dado para que la iglesia, su iglesia, sea un organismo saludable. Requiere de una buena alimentación, la palabra de Dios, lo que decía yo hace unos momentos. La enseñanza del cristiano de primera instancia no puede venir de las canciones de cualquier cantante, por más sincero que éste sea. Tampoco puede venir de un pastor, de un apóstol o de un misionero que un día se levantó con una gran idea. No, tiene que venir de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo segundo, tiene que hacer ejercicio. La iglesia tiene que hacer ejercicio. ¿Cómo? Ponerse en movimiento. La iglesia tiene que moverse, pero no en el culto únicamente, aplaudiendo, brincando o como quieran hacerlo. La iglesia tiene que ponerse en movimiento a través del servicio. El servicio en sí misma y el servicio en su comunidad. Porque la iglesia que no se mueve se anquilosa o se atrofia por falta de movimiento. Otro aspecto para que una iglesia sea saludable es que tiene que descansar. Pero eso también se nos da re bien. Yo por eso no voy tan seguido a la iglesia, porque el pastor dijo que hay que descansar de ella. No, yo no dije eso. La iglesia en su conjunto tiene que descansar. ¿En qué? En Dios y sus promesas. Su destino, nuestro destino, está en las manos de Dios. Y debemos confiar y creer en eso. Debemos depender únicamente en la providencia divina. Creer en Dios y creerle a Dios en todas sus promesas. Como se pueden dar cuenta, la iglesia requiere de ciertos elementos para ser sana. Pero también, como en el caso de nosotros, en lo individual, en nuestro cuerpo, esas metas o esa salud de la iglesia no va a llegar por sí solas. Quitémonos ya el pensamiento mágico de que únicamente vamos a orar y vamos a imponer las manos y mañana mágicamente vamos a encontrar a todos consagrados a la obra del Señor. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita disciplina, acciones que la obliguen a poner por práctica los mandamientos de Dios y ejercitarse para la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Pero si a nosotros no nos gusta la disciplina, es decir, levantarme temprano para hacer ejercicio, comer verduras, tomar agua, serme responsable de mis medicamentos y todo lo demás, imagínense usted cuando son más de unos a los que hay que meter en un redil para que juntos hagamos las cosas que Dios nos ha indicado. Porque a veces nos pasa que algunos se salen del huacal y eso echa a perder todo el trabajo. Muchas veces, mis hermanos, cuando se habla de la disciplina en la iglesia, casi nunca se trata porque es un asunto delicado. Y por eso algunas iglesias, si no es que decir muchas, han dejado de practicarla porque molesta a sus miembros, porque los lastima,
porque los ofende, porque los excluye y porque los hace sentir que están mal. Pero quienes sí la practican han convertido a la disciplina, que no es otra cosa más que una expresión de amor y restauración, en un castigo con connotaciones negativas. Te portaste mal y entonces te toca el chicote. En comparación de los otros que no la practican y dejan que sus miembros hagan lo que les venga en gana. Y si son artistas, más. Y ahorita les voy a explicar por qué. Hermanos, de entrada déjenme decir que la Biblia nos enseña que la disciplina no es grata ni alegre de inicio. Pero el resultado de la disciplina es lo que nos causa gozo y alegría. Hebreos capítulo 12, verso 11. Porque cuando vemos que ya nos queda el pantalón, dijimos, valió la pena la disciplina. Cuando vemos que nuestros niveles de azúcar, de colesterol y triglicéridos están en los límites normales, decimos, valió la pena la disciplina. Y lo mismo sucede en la iglesia. Cuando vemos que una iglesia funciona, cuando la gente camina en santidad y en responsabilidad, dices, valió la pena la disciplina. Pero el camino, hermanos, no fue grato, ni fue alegre, ni fue divertido, sino lo que nos da alegría es el resultado de la disciplina. Hay muchas dudas respecto a esta. Y en este día, por el tiempo y el espacio, lo haré de una forma tal vez muy panorámica, pero quiero que sea sustancial a la luz de la Escritura para que aprendamos, hermanos, que ser parte de la iglesia local de Cristo no es solamente venir sin compromiso cuando quiera, cuando se me pegue la gana y hago lo que quiera, cuando se me pega la gana, sino que Dios quiere que nos ayudemos unos a los otros y así en su conjunto ser el tipo de iglesia que refleje su carácter, su voluntad y Él se lleve los aplausos. Es lo que algunos dicen, darle la gloria a Él. Y entrando propiamente en materia, vamos a preguntarle al pasaje, ¿qué es la disciplina? Ya lo dije más o menos, pero a la luz del pasaje, ¿qué es la disciplina? Verso 15, capítulo 18 dice, si tu hermano peca. Voy a empezar diciendo primero que no es la disciplina. Para que podamos reconocer qué es la disciplina, tenemos que decir que no es la disciplina. Decía yo, quienes sí la aplican dentro de el seno de su iglesia, la disciplina consiste en castigar a alguien que se sale del guacal. Pero ¿bajo qué criterio consideramos que una persona se está saliendo de rumbo? Bajo ciertas normas que la iglesia ha inventado o ha interpretado acerca de la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros nos espantamos de la iglesia católica diciendo, son idólatras, que el sacerdocio, que los confesionarios, y decimos, y nosotros no. Pero la iglesia evangélica también ha creado sus propios códigos de conducta que no están basados en la Biblia, sino en los gustos personales, en las filias y en las fobias de quien está al frente. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Uno de los grandes debates, yo no sé si usted lo ha visto, pero por lo menos en provincia me tocó verlo cuando hacíamos viajes de corto tiempo de índole misionero, era la vestimenta. ¿Cómo pesaba la vestimenta? Digo, más que el milenio y más que la tribulación y más que todos estos temas, el tema que dividía a las iglesias y que los tenía en crisis era la vestimenta. Porque hay lugares en donde se sanciona o se censura a sus miembros por no portar la vestimenta cristiana adecuada. Yo quisiera saber el nombre de una tienda y su ubicación en donde digan, aquí se vende la ropa cristiana. Pues aunque no lo crean, sí lo hay. Sí lo hay. Está bien que la hermana quiera saber. Pero a lo que yo voy es que, ¿de dónde sale esta idea que existe una vestimenta cristiana adecuada?
particularmente para las mujeres, porque con los hombres no tienen ningún problema, o no tienen tanto problema. El problema son las mujeres, porque para algunos en su mente la mujer es la causante de todos los problemas. ¿Quién engañó a Adán con el fruto prohibido? La mujer. Y a raíz del error de la mujer, pues estamos pagando una serie de consecuencias, como si el hombre angelicalmente no hubiera hecho su parte, ¿verdad? Pero bueno, entonces, principalmente con las mujeres. Pero yo pregunto, esto lo decimos nosotros en el ámbito de nuestra cultura, pero en el ámbito de la Escritura, hermanos, ¿en qué parte de la Escritura se precisa ese tipo de cosas? Algunos referirán Deuteronomio 22:5, cuando dice que las mujeres no utilicen ropa de hombre. Ahí entonces tendríamos que echarnos un clavado a la historia y tratar de entender lo que el profeta, en este caso Moisés, que fue un profeta, estaba diciéndonos acerca de esta frase. ¿Cómo eran las ropas de los hombres en el tiempo de Moisés? ¿Traían pantalones? ¿Traían truzas? ¿Traían camisetas? ¿Usaban corbata? ¿Usaban traje? ¿Traían camisas de vestir? No, traían túnicas. Lo que en ese momento, en esa época, lo que ellos utilizaban, podríamos decir en términos muy coloquiales, pues traían un vestido. Sí, o sea, era un vestido. A lo mejor con una cosa ahí de más, etcétera, adornos, pero es lo que traían. Entonces, de pronto ellos dicen, no, pero es que la palabra de Dios trasciende. ¿Y cómo se vestían las mujeres? Pues parecido, ¿no? A mí me hubiera costado, si yo hago un viaje en la máquina del tiempo, si me pusieran, tal vez por el tamaño, aunque hay mujeres robustas, ¿no? Pero tal vez el tamaño a mí me daría la pauta para definir si era una vestimenta de hombre o una vestimenta de mujer. No estoy diciendo, hermano, no estoy cayendo en esta falacia de que la ropa no tiene género. No, esa es otra cosa. Yo a lo que estoy llegando es que de pronto ciertas ideas que se siembran en la mente de los cristianos no tienen un razonamiento ni teológico, ni histórico, ni antropológico, ni ontológico, ni epistemiológico. Si no usted quiere hacer eso, no se los voy a explicar ahorita, pero no tiene ningún tipo de razonamiento. Es simplemente, las mujeres no se deben vestir como hombres. ¿Y qué es lo que usan las mujeres a la par de los hombres de hoy en este día? Los pantalones. ¿Y cómo genera eso un grave conflicto? Y entonces las mujeres que de manera rebelde van en contra de esa imposición de la iglesia, que su imposición no es bíblica ni es escritural, ¿qué les hacen? Les aplican disciplina. Pero no disciplina en el sentido de reconvenirlas o de reflexionar sobre su acción, sino como un castigo porque se atrevieron a no observar ciertas imposiciones. Ahora, ese es tal vez el caso más superficial y frívolo. Pero vamos a suponer que en verdad dentro de una iglesia donde sí se aplica la disciplina, el tema no sea la falda, el tema no sea el pantalón, el tema sí sea un pecado grave. Infidelidad, alcoholismo, homosexualidad, en fin, cualquiera que usted piense, un pecado grave. Bueno, el espíritu que se utiliza es exactamente el mismo, el castigo, la corrección, la venganza tal vez, el cobrársela al otro, el simplemente sentir rechazo hacia otro y decir, vamos a disciplinarlo, hermanos, pero eso no es disciplina, por lo menos no la que nos habla el Nuevo Testamento. Se cree, hermanos, que los rollos de la Escritura encontrados en el Mar Muerto, había un pergamino conocido como el 1QS o Manual de Disciplina, y algunos eruditos creen que el capítulo 18 de Mateo formaba parte de ese manual y que los cristianos del primer siglo utilizaban ese capítulo 18 de Mateo para aplicar la disciplina. Pero bueno, no es así. En realidad el manual de la disciplina que utilizaban los primeros creyentes en el principio de la historia cristiana era muchísimo más detallado. Lo que nosotros encontramos en Mateo 18 es algo mucho más general, sin tanto detalle, pero sí nos da la pauta y los principios para ayudar a regular la conducta de los creyentes en una comunidad de fe. ¿Cómo?
Empezando diciendo en el verso 15, si tu hermano peca. ¿Qué significa la palabra de Jesús diciendo si tu hermano peca? Que Jesús es consciente que aún dentro del seno de la iglesia puede haber pecado, que la gente, aún con su salvación, con su convencimiento, con su nuevo nacimiento y que ahora ya somos nuevas criaturas en Él, podemos llegar a pecar. Somos pecadores salvados, somos pecadores redimidos, somos nuevas criaturas, pero que batallamos con lo que algunos llaman una vieja naturaleza. Mientras no muramos y mientras el Señor no venga por nosotros, nosotros tenemos una lucha en nuestro interior. Por un lado, el Espíritu de Dios que ha renovado nuestro espíritu diciendo que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero por otro lado tenemos una vieja naturaleza que nos está diciendo no hagas caso. No es exactamente eso, mis hermanos, pero para que lo entendamos. Es la clásica imagen de un angelito diciéndonos haz el bien y un lado un demonio o un diablito diciéndonos satisface tu propia vida. Digo, no es así, no es exactamente así, pero es para que nos demos una idea de que nosotros estamos en una lucha constante. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer su palabra, queremos ser santos, queremos obedecer cada una de las cosas que nos da, pero por otro lado, el enemigo y nuestra propia naturaleza pecaminosa apelan a la satisfacción de nuestros ojos y de nuestros sentidos y de nuestra carne. ¿Qué tanto es tantito? Eres dueño de tu vida, tú puedes hacer lo que quieras, los demás no te tienen que decir por qué, y así una serie de cosas, y entonces, hermanos, estamos tratando ahí de ver a quién le entregamos el control de nuestra vida. De ahí la importancia de que como creyentes no abandonemos por más ocupaciones que tengamos y más sueños que queramos alcanzar, no abandonemos la comunión diaria con Cristo. Porque si lo hacemos, estamos entrando, hermanos, en un camino peligroso. Porque si lo olvidamos una vez, lo olvidaremos dos. Y si lo olvidamos dos, lo olvidaremos tres. Y lamentablemente, o afortunadamente, pero en este caso lamentablemente, hermanos, somos individuos de costumbres. Y lo que empezó con una vez que se me pasó, con la siguiente ocasión, y me di cuenta que parece que no me pasó nada, lo voy a abandonar 2 y 3. Y cuando menos me dé cuenta, ya, no leo mi Biblia, no oro, no obedezco su palabra, no escucho su voz, no siento el gozo, no siento la presencia, no siento el deseo de agradar a Dios en lo que hago ni en lo que soy. Y de pronto me encuentro viviendo una vida de pecado. Hermanos, estamos en una sociedad en donde ya no se respeta la autoridad. Pero antes de eso, déjame decir que después nos empezamos a convertir, somos un precedente de Cristo donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en donde nos movamos, somos un testimonio de Cristo. Y lo que hagamos o dejemos de hacer reflejará la fe de Cristo. ¿Quién es Cristo en mi vida? Y entonces es ahí donde proyectamos nuestra fe. Y la gente tendrá una opinión de Dios a través de nosotros por la evidencia que encuentra. Y decía, es aquí donde empieza el dilema, un gran dilema, porque estamos en una sociedad donde ya no se respeta la autoridad de nadie, hermanos. Y entonces empiezan los cuestionamientos. ¿La iglesia debe o no intervenir en la vida de esa persona que se está apartando del camino? Hay quienes lo ven como una intromisión. Yo me puedo casar con quien yo quiera y a la iglesia no le tiene que importar. Yo puedo meterle a mi cuerpo lo que a mí se me pega la gana y a los demás no les tiene que importar. Yo puedo escuchar la música, yo puedo vestirme, yo puedo ver, yo puedo ir, yo puedo estar, yo puedo hacer lo que yo quiera y a los demás no tiene que importar. Cuando la iglesia quiere hacerlo, aplicando disciplina, porque eres parte de un cuerpo, se le mira como una intromisión o se le califica como un legalismo. Nos quieren imponer normas de conducta de gente vieja, pero no es así. ¿Cuál es la función de la iglesia? Tiene muchas funciones.
evangelísticas, misioneras, de servicio, bla, 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 bla. Pero uno de ellos, hermanos, es ayudar a que sus miembros, a que sus integrantes desarrollen una vida piadosa. ¿A través de qué? A través de la disciplina, de la formación de hábitos nuevos, de desaprender lo que yo aprendí en el mundo y aprender lo que Dios me dice a través de su palabra. Y no es como un castigo. No es un castigo. Ya vimos que Jesús dice que es una confrontación hacia el hermano de la fe que se encuentra en pecado. Si tu hermano peca, o sea, Jesús, si no hubiera querido eso, hubiera omitido esa parte, déjalo que haga lo que quiera. Él dice, confronta, si tu hermano peca. O sea, tiene que haber un enfrentamiento en el sentido positivo, no, tiene que haber una confrontación. Pero no en el afán de, violaste mi moral y violaste la moral de nuestra santa y fabulosa iglesia, no. Estás en pecado. ¿A los ojos de qué? A los ojos de la palabra de Dios. Pablo probablemente lo describe más ampliamente y más claramente cuando escribe a las iglesias de Galacia y les dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y ahí ya nos dice que es la disciplina, restauradle con espíritu de mansedumbre. Partamos de la premisa que Dios nos está revelando en su voluntad que es un deber que nos cuidemos entre nosotros. Si alguno es sorprendido en alguna falta, no es de que, miren, de aquí para allá, lo que ustedes hagan no me importa. Ese es el pensamiento que inclusive algunos pastores tienen. Y algunos miembros tienen, de decir, lo que yo haga de ahí para allá, no me importa. Lo que importa es lo que yo hago de la puerta para acá. Es más, hasta en las casas, hay mamás, perdón, yo quiero mucho a mi mamá, la amo. Sí, mamá, ahí estás. Pero ella nos decía así, yo conozco a mis hijos en mi casa, pero lo que ellos hagan de la puerta para afuera. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Es guacharse las hands como Poncio Pilatos, es lavarse la responsabilidad de decir, no lo sé. Pero a la luz del pasaje nos dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, Dios me está dando una responsabilidad. Yo puedo sorprender a alguien de mis hermanos en alguna falta. Más adelante voy a ver cuáles faltas, porque no es lo primero que se me ocurre. Dice, ustedes, los de la iglesia, que son espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Guardar silencio, dejar, ni modo, pues eso, así quiso, ¿no? No, dice, restaurarle. ¿Y qué significa restaurar? Ayudarlo a ser esa nueva criatura que era antes de caer en pecado. No podemos ser omisos o indiferentes, sino nos está llamando a reconvenirlo amorosa, pero firmemente, a que vuelva sus ojos al Señor en obediencia. Hermanos, debemos partir de la idea que la disciplina no es para destruir al que se portó mal, por así llamarlo, sino para ayudarle a encontrar el camino. Los profetas de Dios no lanzaban sus advertencias al pueblo de Israel en el afán simplemente de aguarles la fiesta. Hubieron quienes dijeron, sí, este profeta nada más nos da puras profecías malas y feas. Sí, recuerda, hubo un rey que decía, no, mejor lo voy a pagar a otro profeta que me venga a decir cosas buenas. No, es que no veían que la esencia de la advertencia de Dios no era para destruirlos, era una expresión de amor. Duro, pero de amor. Oye, que estás haciendo daño, te estás lastimando, vas camino hacia el agujero. Lo que yo quiero es que te evites tu destrucción. De tal manera, hermanos, que disciplinar a un miembro de la iglesia que está en pecado es una muestra de amor, porque así lo hace Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:6? El Señor al que ama, disciplina. El Señor nos disciplina. A veces tendríamos que preguntarnos, Señor, ¿por qué me va tan mal? Pues tendrías que revisar tu vida, pues a lo mejor no estás en regla. No siempre es así, pero en algunas ocasiones sí vale la pena preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me va tan mal? Pues a lo mejor te estoy disciplinando para que aprendas qué. ¿Por qué? Porque la disciplina contribuye al crecimiento espiritual. Mismo capítulo 12, pero verso 10 del libro de los Hebreos dice, nos es provechoso para que participemos de su santidad.
La disciplina es dura, hermanos. La disciplina puede ser molesta, incómoda, hasta tal vez dolorosa. Pero si vamos con la idea que es de restaurar al caído, de regresar al camino al perdido, hermanos, podemos ver que es un acto de amor. No es un castigo. Te portaste mal, traes pantalones, sáquenla de la iglesia. Me causaría más confusión si un hermano viene con falda, pero bueno, no lo sé. En una ocasión, hermanos, un niño estaba jugando en la casa del jardín, en el jardín de su casa. Soy disléxico, en el jardín de su casa. Y eso que lo escribí. Bueno, es que sí, luego se me voltean las palabras. Un niño jugaba en el jardín de su casa y vivía en el estado de Miami, en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos da la ubicación? Te les voy a decir por qué. Porque repentinamente su jardín, que colindaba con un riachuelo que se conectaba con un pantano, hizo que un cocodrilo llegara a ese jardín. Y el niño que jugaba de pronto no advirtió que el cocodrilo se le acercó y lo prensó de su ropa y comenzó a jalar. El niño gritaba asustado a su madre. Su madre, que estaba en la cocina viendo por la ventana, vio, pero al mismo tiempo escuchó los gritos y salió a ver cómo podía ayudar. Aterrorizada se dio cuenta que era un cocodrilo el que se estaba intentando llevar a su hijo. Inmediatamente, sin mediar el peligro, se lanzó y tomó a su hijo por los brazos, con todas sus fuerzas. Y también comenzó a jalarlo. Y comenzó entonces una lucha de fuerzas. Pero la adrenalina de la madre superó a la de la bestia. Además de que lo había prensado de la ropa y ésta se rompió. Y logró arrancarlo de las fauces del cocodrilo. Cuando tuvo a su hijo entre sus brazos llorando, ambos, el niño de pronto le dijo a su mamá: mamá, me duelen mis brazos. Y cuando lo revisó, sus brazos estaban marcados por las uñas y los moretones que su mamá le había hecho por salvarlo. ¿Acaso su mamá buscaba perjudicarlo? ¿Acaso su mamá en esa acción dura y difícil buscaba dañarlo? No, quería salvarlo. Pero en ese momento era necesario que sus uñas y sus manos ejercieran toda la fuerza si es que quería salvarlos, hermanos. Hermanos, a veces por ayudar o rescatar a alguien que va camino al agujero o a la fauce del cocodrilo, hermanos, tal vez lo podemos lastimar. Pero no lo hacemos con ese espíritu, sino con el espíritu de la restauración. Definamos qué es la disciplina. Es la intervención de la iglesia en ayudar a un creyente que ha caído en pecado, ya sea por ignorancia o desobediencia, a arrepentirse y por consecuencia restaurar su amor con Cristo. Esa es la disciplina. No es la venganza o es el castigo simplemente por hacerlo. Esa es la disciplina. Segunda pregunta. ¿Qué vamos a disciplinar? Porque decíamos, bueno, si a alguien se lo encontramos en una falta, pues que está comiendo un taco de carnitas y aquí somos judaizantes, castíguenlo, ¿no? La hermana está usando pantalón, no es cualquier cosa. Dice verso 15, si tu hermano peca, ¿qué? Contra ti. Ya vimos que la disciplina no es castigo. No es castigo, es restaurar al pecador en activo. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene la iglesia autorizada a sancionar en el creyente? Bueno, partamos, decíamos hace un rato que somos pecadores todos. Si dijéramos el pecado en su forma más general, estaríamos disciplinando de manera indiscriminada y a todos por todo. Y eso nos llevaría a lo que algunos dicen una cacería de brujas. Vamos a estar haciendo más bien, ¿no? Y ya, nanita, pues ya más me están vigilando, ya hasta me pusieron ahí una cámara en mi casa para ver qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer. No, hermanos. Decíamos, somos cristianos, nacidos de nuevo, señados con el espíritu de la promesa para el día de la redención. Somos nuevos en Cristo. Lo viejo ya quedó atrás. Ahora practicamos las buenas obras. Pero como decía hace un rato, seguimos viviendo
en lo que Pablo llamó un cuerpo de muerte, Romanos 7:24. Y ya para no repetir lo que dije hace un rato, de esta lucha entre el bien y el mal que habitan en nosotros siempre debemos mantenernos cuidadosos de nuestra vida espiritual. Siempre, siempre. No abandonar la comunión con Cristo. Les voy a decir algo que a muchos no les gusta, pero cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, ese es el signo característico de que alguien ha abandonado la comunión con Cristo. Podrá tener los argumentos que quiera, las razones que quiera, los pretextos que quiera, pero la Escritura dice que cuando nosotros abandonamos la comunión de la fe, es porque ya hemos abandonado a Cristo. Esto solamente es un síntoma de algo. El abandonar la comunidad de fe es un síntoma de algo más profundo. Ya abandonó la comunión con Cristo. ¿Y por qué generalmente lo abandonamos? Pues por pecado. ¿Y el pecado qué es? Pues es algo muy sabroso. Esa es la particularidad del pecado, es muy sabroso. Es satisfactorio, aunque dure unos segundos, pero es satisfactorio. Pero ante eso, mis hermanos de sello, debemos cada día cuidarnos de no ceder a los deseos de la carne. Y Dios, hermanos, ya nos asiste con su poder para vencer. Si pecamos es porque queremos. Es porque queremos. Pero aún así, hermanos, cada uno de nosotros a lo largo de su andar, de su semana, de su día, de su mes, de su año, de su vida, vamos a cometer pecados. Nos vamos a tropezar. Tal vez nos resistimos, pero titubeamos y nos caemos. ¿Y entonces qué? Bueno, tenemos la opción que se llama arrepentimiento. Pequé, fallé, le pido perdón a Dios y vuelvo a la comunión con Él. Eso es lo que corresponde a un creyente sano. Pero no siempre es así. Quien ya ha descuidado su vida devocional y abandona el compañerismo cotidiano con Cristo, lo va a ver reflejado en muchas otras cosas, como decía yo, abandona la disciplina de la fe, orar, estudiar la palabra, bla, 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 hasta que cuando se dé cuenta, ya está del otro lado. Santiago dice que es un proceso. Él lo asemeja a un embarazo. Nadie dice, me embaracé ahorita y ya tuve a luz, no. Un embarazo es un proceso que dura 9 meses. De la misma manera, dice Santiago, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, para que yo caiga en un pecado grave, no es algo que ocurrió de hoy a mañana, sino que ha sido la siembra sistemática de un pensamiento, de una idea, de una emoción, que en su debido tiempo, como dice Santiago, dará a luz el pecado. Ahora, el pecado es furtivo, se esconde, a menos que seamos unos cinicazos, como alguna... Oye, ¿cómo se llama esta señora que estábamos escuchando hoy? Es un dueto, se llaman Jesse y Joyce, pero no sé ni quién es Jesse ni quién es Joyce, no sé quién es. Pero bueno, da lo mismo, a los dos les gustan las mujeres, ¿no? Entonces, hay gente que es muy cínica. Eso ya para mí es como el grado máximo de la degradación de un cristiano. O ver a este joven llamado J.A. que, pues bueno, decía, bueno, soy gay, pero yo ahora a verlo con el cabello largo y con falda y tomándose fotos en bikini, dices, espérame, para mí ya es como la decadencia espiritual. Seguimos orando por ellos, pero dices, híjoles, eso ya es ser cínico. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, el pecado es furtivo. ¿Qué significa esto? Que se practica a escondidas. Porque puede seguir viniendo a la iglesia y cantar los himnos y hacer las lecturas, escuchar las predicaciones, es más, hasta tener un ministerio. Y sin embargo, vivir en pecado. Yo quisiera saber si se nota la diferencia. Todos somos pecadores, o sea, todos pecamos. En potencia, todos podemos pecar. Y pecamos, fallamos y nos caemos. Bueno, pero cuando andamos bien con el Señor, me equivoqué, Señor, perdóname, ayúdame, dame la fuerza. Como dirían los católicos, solo por hoy para no pecar. Y abandono el pecado. Pero aquel que peca y dice, híjoles, pues de aquí soy. ¿Y quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? La Biblia dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan? Nosotros pecamos ocasionalmente. Pecamos en algunos momentos de nuestro día y de nuestra vida lo haremos. Pero no lo practicamos. No hacemos de eso una parte de nuestra vida. Hace una diferenciación de aquel que ya francamente vive en pecado. Por ejemplo, aquel que mantiene una relación íntima con otra persona que no es su esposa o su esposo. ¿Cómo se le llama eso? Adulterio o infidelidad, ¿no? A otros, los que mantienen relaciones fuera del matrimonio, fornicación. Aquellos que mienten deliberadamente. Ay, hermanos, a mí no hay nada que me enoje más que me mientan. Y sobre todo en el seno de la iglesia. Diciéndome que van a hacer cuando no tienen pensado no hacerlo. Diciendo que hacen cuando es evidente que no lo están haciendo. Pero como yo soy muy civilizado o muy bruto, pues les digo, no, o les doy el avión. Pero yo sé cuando me están diciendo algo y de veras son tan transparentes por Cristo que sé que me están mintiendo. Sé que me están mintiendo. Y creen que uno es tan tonto como para no darse cuenta. Pero a final de cuentas el perjudicado en primera instancia no es uno. Pero bueno, y así vamos con una lista que puede ser interminable en cuanto a acciones de pecado. Ahora, puede ser que a lo mejor alguien se dio una vez, ¿no? Aflojó el cuerpo una vez. Y se arrepintió y pidió perdón y Señor, no lo vuelvo a hacer. Bueno, no hay necesidad de aplicar disciplina porque se la autoaplicó a sí mismo. Pero aquel que ya lo hace de forma sistemática, regular, cotidiana, entonces ya vive en el pecado. Y dice primera de Juan 3:8, y el que practica el pecado es del diablo. Pero para que no hagamos una lista tan grande, básicamente déjeme decir que la iglesia debe disciplinar a alguien, por lo menos en 3 áreas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Alguien de sus integrantes que de pronto vaya en contra de las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Alguien que de pronto diga, Cristo no es Dios. Alguien que diga, el Espíritu Santo no es Dios. Y no solo lo diga y lo piense, sino lo enseñe. A esa persona sí hay que reconvenirle y disciplinarle. Decir, oye, en la iglesia de Cristo hay fundamentos. Por eso es importante que cuando lleguemos a una iglesia sepamos de qué se trata la iglesia y nosotros sepamos de dónde viene la iglesia. Hace algunos años yo estuve en el estado de Nayarit, en una población llamada La Labor. Y llegué ahí y curiosamente conocí al diácono de la iglesia, que por cierto era un hombre pues muy carismático en comparación del pastor. No solo era más joven que el pastor, es más, me voy a atrever a decir algo, era muy guapo. Sí, porque era de esos morenos de ojos verdes que llamaba la atención. Donde usted lo pusiera, uno podía voltear a verlo. La gente lo rodeaba, pero además de eso él tenía labia. Pero ¿cuál era su problema de ese muchacho? No que le iba a quitar el puesto al pastor, sino que él venía de la secta de los Testigos de Jehová. Y muchas de sus enseñanzas de los testigos las estaba sembrando en la iglesia. Era menester de la iglesia llamar a esa persona y disciplinarle. Es decir, pedirle cuentas de su proceder porque está atentando en contra de la enseñanza fundamental de la iglesia. No está diciendo que las mujeres usen pantalones o no, eso es secundario. Les estaba enseñando cosas que son contrarias, son herejías. Herejía quiere decir contrario a la enseñanza fundamental de la iglesia. Eso es lo que él estaba enseñando. El problema con esa iglesia, mis hermanos, es que él ya había ganado tanta influencia y tanto poder, pues que el pastor ya nada más estaba ahí de oquis. Pero la iglesia se estaba encaminando a dejar de ser una iglesia cristiana para convertirse en un salón del reino, porque sus miembros se estaban siendo adoctrinados por esto. ¿Cómo se llega a eso, hermanos? Bueno, es todo un proceso que no lo vamos a tratar hoy. Pero les quiero contar una anécdota triste para los que nos conocen. Hace muchos años había una iglesia que está, por cierto, por el Metro Pantitlán, en la colonia Aviación Civil. Creo que se llama Salem, la Iglesia Bautista Salem. Y creo que en una o en 2 ocasiones hicimos una actividad junto con ellos. Inclusive algunos hermanos se bautizaron en esa iglesia. Es un templo grande, ya terminado. Y me enteré hace poco
que la iglesia había caído en una confusión espantosa, porque había muerto el pastor. Murió el pastor, por cierto, hace poco. Pero ya el pastor se había desviado tanto de la doctrina que, bueno, no sé exactamente a qué se referían con que en el templo, en los cultos, había manifestaciones demoníacas. No sé. Yo imagino muchas cosas, pero no tengo idea. Pero lo triste es el hecho de cómo no hubo alguien capaz de frenar eso en su momento. ¿Saben ustedes que muchos de las sectas, de los grupos pseudocristianos que han afectado al cristianismo a lo largo de la historia, salieron de la iglesia evangélica? Los testigos de Jehová, los mormones, todos esos grupos que sabemos que están desviados y confundidos, salieron de la iglesia evangélica. ¿Y saben por qué salieron de ahí? Porque la iglesia evangélica no tiene una disciplina. No tiene, ahorita lo voy a mencionar en el otro, no tiene, la gente hace lo que quiere, abre iglesias donde quiere, cuando quiere, ponen pastor a quien sea, aunque no sepa hablar, aunque no tenga ningún conocimiento, nada más con que traiga un poquito de pinole y pueda cantar, ya con eso lo nombraron. No tiene rigor la iglesia evangélica. Es una pena, es una lástima, y eso únicamente ha servido de caldo de cultivo para que gente confundida, gente desviada y gente hereje asuma el control, y entonces ustedes pueden encontrar una iglesia del color que quieran, del sabor que quieran, del olor que quieran, en cualquier esquina, enseñando barbaridades y cosas antibíblicas. Bueno, pero mucho de eso se hubiera detenido si alguien hubiera dicho: no, este hermano está pecando contra nosotros, porque dice, si tu hermano peca contra ti, está pecando contra nosotros, contra la iglesia. Pero no lo hubo. Y no lo hay, lamentablemente. La segunda cosa en donde debemos fijarnos para qué podemos disciplinar tiene que ver con la unidad de la iglesia. Alguien que anda sembrando discordia, murmuraciones, chismes, divisiones, disensiones y todas estas cosas. Aquí voy a hacer referencia a su pastor de Enrique. Hace muchos años hubo un pastor aquí, no voy a decir el nombre, él sabe quién es. Y había problemas en la iglesia desde entonces. Había un caso que había dañado la conciencia de muchos en la iglesia. Cuando llegó el pastor, su estrategia era, qué mala estrategia, poner en contras a todos contra todos. Y lo lograba, casi lo lograba. Porque su tirada era que al final quien ganara, pues esos eran los buenos y con esos él se quedaba. Pero gracias a Dios lo descubrieron, hermano. Lo descubrieron y lo exhibieron. Y lo detuvieron. ¿Qué hicieron? Pues lo expulsaron de la iglesia. Porque no puede ser posible que alguien, en el afán de conseguir un beneficio o alcanzar una meta, dañe la unidad de la iglesia. Dios valora la unidad de su iglesia. Para Dios es importante la unidad de su iglesia. Y sin embargo, como tomando un poquito lo que decía en el punto anterior, no nos damos cuenta que cuando las iglesias se dividen o cuando ocurren ese tipo de situaciones, somos un mal precedente de Cristo. La gente se va de la iglesia cuando quiere. Yo revisé el libro de membresías la semana anterior y me di cuenta, ninguno me pidió su carta de retiro. Ninguno. Archivé sus documentos que nos dejaron, pero dije, cuánto desorden, cuánta falta de rigor y de disciplina hay en las iglesias. Por eso a las iglesias llega cualquiera. Y digo, y si tiene un poquito de saliva, pues lo ponen de maestro, de líder. Y si sabe tocar un instrumento, lo ponen de líder de alabanza. Créanlo, a mí tal vez me podrán criticar por muchas cosas, pero nunca por permitir que cualquier gato, como yo comprenderé, venga y se pare aquí a quererles confundir en sus ya de por sí confundidas vidas que tenemos todos. No es porque sepan tocar la guitarra, no es porque sepan tocar el piano, no es porque sepan hablar, es porque deben tener una vida congruente entre su fe y su vida personal. ¿Qué cree? Por eso ponemos tiempos de prueba. No es nada más porque, ay, no es que nos cae gordo porque está más guapo que yo. Ay, no es porque tiene más dinero. Ay, no es porque... No. Pues ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Tenemos hermanos, y cuando algunos hermanos se van como niñitos remilgosos, yo me voy de esta iglesia, y van y se meten en otra, ¿saben de qué sirve eso? De mal testimonio.
Porque la gente que está afuera se queda confundida. Yo pienso en mis vecinos diciendo, ¿por qué hay una iglesia aquí? ¿Y por qué en la esquina hay otra? ¿Y por qué si camino para allá hay otra? ¿Qué no pueden trabajar juntos? ¿Qué no lo pueden hacer juntos? Y yo les aseguro que si yo voy a esas iglesias voy a encontrar a algunos que han estado aquí. Yo les decía a los muchachos el jueves que yo exporto cristianos. Desde el principio de mi ministerio yo exporto cristianos, porque yo puedo ir a varias iglesias de aquí y ahí me los encuentro. Haciendo nada, ¿verdad? Lo mismo que sean aquí, nada. Pero ¿qué es lo que no les gusta, hermanos? Pues no les gusta la disciplina. O quieren aplicarla como ellos quieren. Yo nunca los expulsé, pero se van. Y yo les aseguro que de menos encuentro a uno. Encontré a su madrina de Enrique en una iglesia con una doctrina totalmente diferente a la que ella practicaba. Y eso, hermanos, para el mundo de afuera. ¿Y por qué fulano ya no va a tu iglesia? Y a veces uno tiene, no que mentir, tratar de encontrar las palabras, pues para que no le diga a uno, pues porque es rebelde, ¿no? Anda explorando otros horizontes. Pues no es una mentira, ¿verdad? Está explorando otros horizontes. No le doy detalles, pero pues está explorando otros horizontes, otros terrenos. Pero tratando de minimizar, hermanos, la afrenta tan grande que le acarrean a la obra de Dios. Y por último, hermanos, ¿qué es lo que se puede disciplinar además del atentado contra la doctrina y contra la unidad? La santidad y la pureza de sus integrantes, lo que ya dijimos, adulterio, fornicación, homosexualidad, robos, engaños, abusos, bla, 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 bla. Decíamos, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, alguien dirá, entonces es cuando me perjudica a mí en lo particular. No necesariamente. Cuando alguien hace algo contraria a la naturaleza y el espíritu de la iglesia, me lo está haciendo a mí. Hace mucho tiempo alguien dijo, bueno, nos tenemos que casar porque se adelantaron las cigüeñas. Pero pensaron que no había ningún problema. Si tú vas y dices eso en la oficina, felicidades, qué bueno. ¿Cómo se va a llamar? Si es niño, yo soy la madrina y no sé qué. Si lo dicen en la escuela, todo. Pero cuando llegan a la iglesia, hermanos, es un golpazo. Y entonces yo hablé con esas personas y le dije, lo que tú haces sí nos afecta. La gente cree que no. La gente que dice, es mi vida y yo sé con quién me meto, yo sé lo que hago. No. Lo que tú hagas allá afuera también me afecta. Por dos razones fundamentales, hermanos. Una, porque nos roba el poder de Dios. No saben cuántos años hemos trabajado por esta obra y la gente no se ha dado cuenta que muchas veces lo que no se logra hacer es porque hacen lo que se les pega la gana allá afuera. No es a mí al que le tienen que rendir cuentas, es al Dios al que predicamos. ¿Y de dónde saco yo eso? ¿De algún manual de soberbia personal? No. Josué capítulo 7 nos narra la historia de un hombre llamado Acán, quien se guardó unas cosas que Dios dijo no se las guarden porque es maldición. Pero ¿qué dijo Acán? ¿Qué tanto es tantito? ¿Ustedes creen que Dios se va a fijar en uno ante tantos miles de israelitas que acabamos de salir de Egipto? Entonces él agarró manto babilónico, debe haber estado muy bonito, unas barritas de oro que miren en estos tiempos nos hacen tanta falta, y dijo, pues vénganos tu reino. Lo guardó, lo escondió en su casa y la vida siguió como si nada. De pronto tienen que enfrentar a un pueblo llamado Ahí, y de pronto el pueblo de Israel va, pero pues bien confiado, Dios va con nosotros, Dios nos acompaña, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro estandarte, y rájale María. ¿Qué creen? Que pierden. Avergonzados, como la cola entre las patas, regresaron los israelitas y dijeron, pero ¿por qué? Si Dios va con nosotros, es nuestro Dios. Y Dios les dijo, ¿saben por qué? Porque entre ustedes hay alguien que hizo algo que no tuvo que haber hecho. Pero Dios no les mandó una indirecta, les dijo, se llama Acán y vive allí. Y no solo les dijo dónde vivía, sáquenlo y disciplínenlo. ¿Y saben cómo lo disciplinaron? Lo mataron a pedradas. Pero no solo lo mataron a pedradas a él, a toda su familia. O sea, Dios de tajo, de raíz arrancó el problema. Dijo, ¿por qué? Porque lo que tú haces afuera perjudica a los de adentro, les roba el poder que yo les doy y por lo tanto los tienes que disciplinar. Qué bueno que ya no los tenemos que matar a pedradas porque
problemón en el que nos metíamos. ¿Dónde vamos a sacar tantas piedras? ¿No? Ah, sí, bueno, no importa. Esta es una, hermanos. Y la otra, el mal testimonio. ¿Y a eso va la iglesia? ¿Y dice que es cristiano? Ustedes no saben cuántas veces me han amenazado, pero pues los detengo en seco. Va a venir a hablar fulano con usted. Ah, caray, qué miedo. Qué miedo. O sea, pero ¿por qué quieren venir a hablar conmigo? Porque de alguna manera la gente intuye que se supone que la gente que pertenece a una iglesia debe guardar una moral intachable e irreprensible. Y qué mal testimonio. Sí importa, hermanos, y mucho. Porque cuando uno se aparta del camino, nos perjudica, pero también nos duele. Nos duele, porque son parte de nuestra familia. Por último, para no hacerlo tan largo, ¿cómo debemos disciplinar? Te decía yo, pues qué bueno que ya no es a pedradas. No hay de otra. No hay de otra. Es la confrontación. ¿Pero bajo qué criterio? Con espíritu de mansedumbre. No es de tráiganlo, órale, arrastrando a su casa, como si fuera... Yo no sabía, pero yo no sabía que hay gente que manda a traer a su alcoholiquín o a su drogadicto, van a los grupos estos, y pues vaya por mi hija, vaya por mi hijo, y ahí van mujeres que parecen hombres, y se los llevan arrastrando a los grupos, a los anexos. Yo sé que a veces dan ganas, pero no. Hermano, no, dice un espíritu de mansedumbre. Pero, ¿qué hay que hacer? Confrontar, hablarlo con la persona, indicar. No platicarlo entre nosotros, no decir, vamos a orar por el hermano que es fornicario. No, es hablarlo. Dice ahí, hablad verdad cada uno con su prójimo. No hay atajos, no hay cosas que nos debemos brincar. Tenemos que hablar con la persona que se encuentra en pecado, porque si no lo hacemos, nos hacemos partícipe de su mal, como la iglesia de los Corintios, en donde Pablo dice en su primera carta que había un caso de inmoralidad sexual, un hombre que estaba con la madrastra, con la mujer de su padre, y vivían un amorío conocido por todos, y dice, ustedes están muy orgullosos de ustedes mismos, y en cambio deberías de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Primera a los Corintios, capítulo 5, verso 2. Pero qué curioso, la iglesia se sentía orgullosa. Bueno, póngalos de no orgullosa, tenemos un fornicario entre nosotros, no. Pero por lo menos no se sentían compungidos y todos lo sabían. Yo conocí en Quintana Roo una iglesia donde el principal donante de la iglesia era un narco. Y todo el mundo lo sabía. Y nosotros que llegamos de fuera, pasar ahí 3 semanas de campo misionero, lo supimos. Y el Señor podía hacer y deshacer lo que Él quería. Él decidía qué se cantaba, qué no se cantaba, qué se predicaba, qué no se predicaba, porque Él daba el dinero para todo. Pero todos sabíamos que ese era dinero de muerte, fruto del narcotráfico. Y la iglesia estaba muy a gusto. No se sentía yo, en lo personal, me hubiera ido de esa iglesia. A lo mejor que no había hasta dentro de 7 horas otra iglesia. Pero por comodidad de estar en un lugar donde se solapa el pecado. Hermanos, hay que confrontar. ¿Y quién lo tiene que confrontar? El pastor, ¿verdad? No. Aquel quien lo ve o lo descubre. Puede ser cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Antes de ir a ver al pastor, o al anciano, al presbítero, a la autoridad de la iglesia, Dios me está dando responsabilidad de mí, de ver a mi hermano o a mi hermana en pecado, comprobado, fehaciente, no nada más medio sospechas, porque también luego se meten en unas broncas que hay que desenmarañar. Pero de plano, cuando uno ya de plano está ahí, dice, híjole, sí, qué miedo. Sobre todo vivimos en una cultura de la no confrontación. Tú hazte como que no viste. Hazte de, ¿cómo dicen? Hazte de la vista gorda. Bueno, pues si me hago de la vista gorda, gordo yo y gorda mi vista, pues ¿dónde vamos a ir a parar?
Pero bueno, nos hacemos como que no vemos. Ay, no veo. Ay, que Dios lo cambie. Espérame, no, el Señor te está dando responsabilidad. Y si creemos que la disciplina es un acto de amor, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Antes de que lo sepa la iglesia, antes de que lo sepa el pastor, antes de que lo sepan la comunidad de fe, si Dios a mí, a ti o a ti el que me está viendo, nos revela eso, yo tengo que ver la manera, pedir sabiduría y decir, Señor, ayúdame a decirle a mi hermano o a mi hermana que lo que está haciendo está mal. ¿Hay un riesgo? Claro, hermano, que hay un riesgo. Yo les voy a confesar algo. A mí me dan miedo los perros. Yo le tengo pánico a los perros. Pero cuando llega uno, ¿qué hago? Me arriesgo, ¿no? Pues si no, pues ¿de qué vivo? Pues hay que arriesgarse. Y es un trabajo de... Así lo mismo, cuando yo veo en esa situación que tengo que hacer, pues me pongo en riesgo, me tengo que arriesgar. ¿A qué? O sea, que me diga a ti qué te importa. Pero también puede ser que me arriesgue, que me diga, gracias hermano. Porque dice, existe la posibilidad de que tu hermano te escuche y te digas, gracias hermano. Es lo que necesitaba. Saber que le importo a alguien. Dice verso 15, has ganado a tu hermano. Pero también puede caber la posibilidad de que no. Diga, es mi vida y tú no te mereces. Y entonces dice, y ahí la dejamos. No, Jesús dice, pasa al siguiente. Toma contigo a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. No, pues la idea es llegar al objetivo. ¿Cuál es? La restauración. Y entonces si hago eso, digo, busco dentro de mi congregación, principalmente el pastor o alguien de calidad moral probada, y le digo, ayúdame, queremos ayudar a restaurar al hermano. Sí, nuevamente, no hay otro camino más que la confrontación amorosa, respetuosa, siempre dejando en claro que lo que buscamos es el bien del otro y nunca su mal. ¿Existe la posibilidad de que se reconvenga? Diga, sí, gracias hermanos, que se tomaron la molestia de venir a mi casa y hacerme ver la luz de mi pecado. Pero también existe la posibilidad que digan, no, a ustedes 3 les vale gorro, váyanse de mi casa, sáquense, escuchen, y de empujones nos saquen de su casa. Ya queda ahí. No, el Señor da una tercera instancia que dice, dilo a la iglesia, verso 17. Y entonces ya se trata en la iglesia. Gracias a Dios, nunca se ha llegado hasta este punto, por lo menos no aquí. Pero es ahí entonces donde también lo que se sigue buscando, la restauración de la persona. Es muy difícil que si ya rechazó las primeras 2 instancias, llegue él a la iglesia. Pero lo que se refiere también aquí es que entonces la iglesia debe tratar el punto, el tema. Y con todo el dolor y toda la pena, más que venir a exhibir a una persona, se dice, el hermano fulano se encuentra en esta condición de vida. Y como iglesia no lo podemos solapar. Si tiene un ministerio, se cesa de su ministerio. Si tiene algún cargo o responsabilidad, se le pide que no esté en ese cargo y esa responsabilidad. Si llega esta persona a la iglesia y está en este proceso, existe la posibilidad que con vergüenza acepte su culpa y diga, sí hermanos, les fallé, pero primordialmente a mi Dios. Pero también cabe la posibilidad que digan, ¿saben qué? Ustedes y su iglesia me dan igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si no hiere a la iglesia, dice verso 17, que tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? No, ¿qué es un gentil y qué era un publicano en el tiempo de Jesús? ¿Qué es? ¿Y qué es? Espiritualmente, ¿qué era? Un no creyente. Trátalo como un no creyente. Trátalo con respeto. Trátalo con respeto, no que respetas lo que haga. Trátalo con respeto, con amor, con consideración. Es más, si está en tus manos, hazle el bien en alguna de su vida. Pero hazte cuenta que es un no creyente. Ora para ganarlo para Cristo. Vuélvele a testificar.
Haz lo que tengas que hacer para que él se dé cuenta que la vida cristiana siempre será mejor que la vida sin Cristo. Eso es lo que se refería. No hablaba propiamente de expulsión. Ellos a lo mejor se autoexpulsan, porque así pasa, hermanos. Lamentablemente, cuando se confronta a una persona en un afán de disciplina, la gente se siente y se va. Pero ¿cuál debe ser la actitud de uno? Siempre será de buscarlo otra vez para Cristo. Solamente en el caso de Pablo, porque dice ahí en el verso 5 de la primera carta a los Corintios, él sí dice, del caso que les mencionaba hace un rato, que él dice, deben expulsar a ese hombre. Ahí sí va a depender de la falta. Porque no es lo mismo tener una relación con un inconverso y casarse con él, a alguien que tal vez está vendiendo el templo, ¿verdad? O que en la ausencia de todos convierte el templo en un lugar de vicio y perdición. O sea, dependiendo de la falta, podría llegar a ser incluso el caso de la expulsión de una persona. Si es una persona que cínicamente dice, así soy y qué, entonces sí le tienes que pedir que se vaya. ¿Saben por qué? Porque dice, ¿no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Las demás personas pueden aprender de eso. Pues a él no le hace nada, ¿no? Pues entonces todos somos libres y son un mal ejemplo para los demás. Hay que evaluar los efectos colaterales de alguien que está en pecado y qué impacto o qué repercusiones tiene en la vida de otros. Y a veces la disciplina puede ser tan tajante como pedirle a ese alguien que se vaya de la comunidad de la fe. Hermanos, nos ahorraríamos muchos problemas en la iglesia si supiéramos qué es la disciplina y la aplicáramos como lo enseña la Biblia. Tal vez de alguna forma lo hemos hecho. Y tengo que reconocer aquí delante de ustedes, en tribuna como grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto?, que muchos no la han tomado a bien, porque no les gusta la disciplina, no les gusta ajustarse, incomodarse, formar nuevos hábitos. Hay quienes sí, pero hay quienes dicen, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Piensan que es un acto personal, ¿no?, que uno los odia por ser bonitos, o que es injusto. Pero la verdad es que siempre es importante que nosotros hagamos lo que los católicos llaman un examen de conciencia, es decir, una introspección, de decir, ¿mi vida está a la altura de lo que merece Cristo? Y yo les aseguro que la disciplina cumpliría su función, que es la restauración de la vida de un creyente caído. Ahí les dejo para la reflexión este tema, que debe contribuir a la salud de la fe de una iglesia local. No podemos pretender tener una iglesia sana sin disciplina. Y ojalá entendiéramos que siempre cuando alguien se acerca a nosotros, aunque sea torpemente, pero se acerca a nosotros para señalarnos una falta, lo hizo en el único afán de que yo sea como Cristo. Y qué mejor que eso. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie porque ya los veo que están viendo para adentro. Yo dije seré breve, yo creo que yo escribí la carta a los hebreos, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor su asistencia. Padre, en esta hora te queremos agradecer infinitamente en el nombre de Jesús que nos permitas tener esta exposición de tu palabra, la cual no pretende ser gravosa o agobiante o cansada. Yo sé que a veces puede ser una avalancha de información, pero yo busco, Señor, que tu Espíritu sea el que les siembre en su mente y en su corazón a mis hermanos, a la gente que escucha esta exposición, Señor, una idea que redunde, Señor, en una mejor vida espiritual y en un mejor servicio en tu reino. Siempre hemos buscado, Señor, que te conozcan mejor de lo que te conocemos nosotros o más, y que sepan, Señor, el enorme valor de caminar de la mano de Cristo. Gracias, Señor, por este privilegio que me das y este momento. Te lo agradezco y lo pongo en tus manos bajo los méritos suficientes y divinos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.